En principio es un libro de divulgación que trata de analizar el turismo como un proceso histórico vinculado a la cuestión de la desigualdad que todavía hay en el acceso a la práctica turística. Entonces, antes que nada, entender el turismo como una cuestión todavía desigual. Intenta empezar a reflexionar en ese sentido y la necesidad de generar propuestas que generen una práctica más inclusiva para el conjunto social, es decir, para que puede pagar el precio de mercado y el que todavía necesita una asistencia. ¿Esto desde una dinámica nacional o regional? Sí, no, en mi caso es el análisis de la política nacional de turismo social desde una perspectiva histórica vinculada a lo que fue la primera política peronista, pero también lo que sucedió en el periodo posterior y cómo se vinculó la cuestión del turismo nacional con un turismo internacional que está cada vez más en boga y que compite por los mismos recursos públicos, ¿no? Y se toma lo económico, supongo. Exacto, sí, vinculado al impacto económico de esta medida, pero también y retomando la cuestión social, ¿sí? La cuestión vinculada al derecho y la desigualdad entre el derecho, la proclamación y el acceso efectivo a esta práctica. Y hacerlo más local porque lo suyo es netamente de Bahía Blanca. Claro, a diferencia de Erika, mi escala de análisis es la ciudad de Bahía Blanca. En la obra que escribí aborda la cuestión del patrimonio cultural y el vínculo con el ocio, el turismo y la recreación a escala local, pero saliendo un poco de la perspectiva tradicional, o institucionalizada del concepto de patrimonio para colocar al concepto de una mirada más integral en relación a las obras con el vínculo con la sociedad, que en definitiva es la que construye y la que le da sentido a las obras históricas, al patrimonio material. ¿Y eso se está quebrando? Hoy en día esas concepciones, más en el caso de Bahía Blanca, y es una de las hipótesis de la investigación, se quiebra totalmente con ese precepto, con ese vínculo entre la obra histórica y la sociedad. Ese quiebre se da a partir de la carencia de valorización que existe por parte de la población local. Si bien pueden existir por ahí algunos grupos que están más arraigados o más vinculados a estas prácticas o estas cuestiones que se vinculan con la historia, con la identidad, en su mayor parte de la población y en diferentes grupos, segmentos etarios y demás, este vínculo se quiebra. ¿Y sea los que se relacionen netamente con lo moderno? Tal cual, sí, en su mayoría, y es uno de los postulados de este libro, es decir, ese espacio vivido que construye cada una de las personas a lo largo de su vida se estructura principalmente por componentes contemporáneos que escapan a la historia, a la cultura y a la identidad del lugar. Es decir, que existe una carencia o un espacio vivido patrimonial totalmente deficitario, muy débil. ¿Y esto es en general o se puede dividir la ciudad? No, podemos hablar de una distinción entre los componentes más de carácter monumental que todos estamos acostumbrados a ver en el cotidiano, como por ejemplo el Teatro Municipal, el Palacio Municipal, pero después fuera de estos referentes simbólicos tenemos otro conjunto de componentes que forman parte de lo que podemos denominar patrimonio modesto, ¿sí? Más vernáculo, que tiene que ver con la arquitectura popular, que está escasamente afianzado en ese espacio vivido y se traduce en una carencia de concientización de la población para con este conjunto de recursos y del pasado.